Les doy la bienvenida a esta rueda de prensa de Human Rights Watch con el propósito de dar a conocer un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos en Colombia. Esta vez el informe está dedicado a mostrar la evaluación de Human Rights Watch sobre falsos positivos. Es un informe que recoge evidencias que comprometen a altos mandos del ejército colombiano en una práctica atroz conocida como falsos positivos en Colombia y que se desarrolla fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente entre los años 2002 y 2008 aquí en Colombia. Yo voy a hacer algunos comentarios iniciales para darles una imagen, una información básica sobre lo que contiene este informe. Y luego mi colega Max Schwenning va a elaborar algunos comentarios más específicos sobre algunos generales que creemos deben responder ante la justicia por sus responsabilidades en estos hechos. Y luego abrimos entonces para las preguntas que ustedes puedan tener sobre nuestro informe. El informe reúne amplias evidencias, hasta ahora inéditas, y que implican a numerosos generales y coroneles colombianos del Ejército de Colombia en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre el 2002 y el 2008 en Colombia. Se trata de un documento que acabo de mostrarles y que está a su disposición incluso en la página web de Human Rights Watch, en castellano y en inglés y en otros idiomas. Es este documento de 105 páginas que está titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles. Y en este informe se presentan evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente la comisión de estos crímenes. La Fiscalía investiga hasta la fecha al menos 3.000 casos de falsos positivos, en los cuales tropas del ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataban de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados. Alrededor de 800 soldados han sido condenados por estas prácticas y algunos oficiales de rango inferior y algunos excepcionales casos de rangos superiores. Pero apenas un grupo muy pequeño de coroneles y ningún general hasta ahora ha sido acusado formalmente por responsabilidades en estos hechos. El día de ayer nos enteramos con sorpresa, ha sido una grata sorpresa, que la Fiscalía ha llamado a indagatoria a 4 generales que figuran en este informe por responsabilidad en los casos de falsos positivos ocurridos en esos años en Colombia. Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental en los últimos años. Y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del ejército serían responsables de estos hechos atroces. Yo les puedo decir con total responsabilidad que es difícil encontrar en esta región, en América Latina, un ejemplo similar al de los falsos positivos que demuestre el desprecio total por la vida y por la dignidad humana por parte de un ejército latinoamericano o de otra región del mundo. No conocemos un precedente similar
en el planeta en el que se haya decidido asesinar a sangre fría a inocentes y presentarlos como bajas en combate para garantizar promociones, bonos, ascensos, beneficios y al mismo tiempo mostrar falsas evidencias de progresos, de logros o resultados, como se llamaba durante esa época, en la lucha armada, en la guerra contra las guerrillas, especialmente entre el 2002 y el 2008. Además, les puedo decir que es imposible aceptar la tesis, especialmente frente a la magnitud de esta atrocidad, la escala, el volumen de asesinatos provocados, cometidos durante estos años. Es imposible aceptar que estos hechos se hayan cometido por un grupo de soldados sin que sus superiores jerárquicos, en una estructura jerarquizada como la del ejército colombiano, no hayan conocido, no hayan sabido de la comisión de estos delitos. Eso creo que desafía criterios de lógica más elemental. Y a lo menos quienes fueron comandantes de esas brigadas del ejército colombiano deberían ser objeto de indagatorias, de investigación y rendir cuentas ante las autoridades de la Fiscalía por la responsabilidad que les cupo en ese tipo de hechos atroces al estar al mando de esas brigadas. No obstante, los oficiales del ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las fuerzas militares colombianas. El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por nuestra organización Human Rights Watch indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del ejército colombiano en ese momento. Entre el 2002 y el 2008, el ejército colombiano contaba con 7 divisiones. Las evidencias que nosotros hemos logrado conocer, recorriendo el país, consultando expedientes, conversando con abogados que representan a víctimas de falsos positivos en distintas regiones del país, y por supuesto también conversando con fiscales que tienen a su cargo las investigaciones de estos casos, nos demuestran que estos casos no fueron la responsabilidad de una brigada aislada, que las 7 divisiones del ejército colombiano de la época están involucrados en casos de falsos positivos. Diversas evidencias presentadas en este informe muestran que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones, además de los entonces máximos mandos del ejército, al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad del mando. Human Rights Watch también obtuvo grabaciones y transcripciones de testimonios prestados ante la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos, que señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos hechos atroces. Algunos de los oficiales del ejército que comandaron las 11 brigadas que se analizan más detenidamente en este informe, posteriormente se convirtieron en los mandos militares de mayor jerarquía en Colombia. Luego vamos a precisar los casos, el número de casos por brigadas y con el nombre propio de los comandantes de la época que tuvieron responsabilidades en esas brigadas y que luego ascendieron a las máximas posiciones en el ejército. El informe se elaboró a partir del análisis efectuado
por Human Rights Watch de datos de la Fiscalía inéditos hasta este momento, expedientes penales, testimonios de testigos, en gran parte hasta hoy no publicados, grabaciones de conversaciones mantenidas también por el teniente coronel Robinson González del Río, las cuales fueron ordenadas judicialmente y efectuadas por autoridades judiciales tras su detención por falsos positivos, así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes. Los fiscales se enfrentan obstáculos sustanciales que impiden que haya avances en sus casos y que incluyen desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares. Y numerosos, posiblemente cientos de casos de falsos positivos continúan en la justicia penal militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad. También hemos documentado amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores y en casos de falsos positivos. Hay que subrayar que el 27 de octubre del 2014, Nixon de Jesús Cárcamo, que había confesado y aportado información a la Fiscalía sobre la presunta participación de sus superiores en falsos positivos, fue asesinado en el centro de reclusión militar de la 11ª Brigada. Diversos fiscales nos dijeron que es común que militares se resistan a remitir documentos del ejército que son importantísimos, claves, para sus investigaciones, como aquellos donde se ordenaban las supuestas operaciones en las cuales se produjeron las ejecuciones y se autorizaban pagos a informantes en los casos de falsos positivos. Examinamos también grabaciones de audio, ordenadas judicialmente de llamadas telefónicas mantenidas por el teniente González del Río, teniente coronel, con un juez militar y un hombre que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la justicia penal militar. Ambos hombres les ofrecieron a González del Río su ayuda, su cooperación, luego de que fuese detenido por falsos positivos, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de independencia y credibilidad del sistema de justicia penal militar. El coronel parece ofrecer ayuda para que el caso de González del Río se transfiera a la justicia penal, de la justicia penal ordinaria a la justicia penal militar, y manifiesta su esperanza de que pronto concluya su detención. También hubo deficiencias en la Fiscalía en el sentido del volumen de casos que se manejan y el reducido número de fiscales a cargo de estas investigaciones. Una de nuestras recomendaciones es el incremento en el número de fiscales para poder avanzar en las investigaciones sobre falsos positivos. Estamos en comunicación habitual con la Corte Penal Internacional, quien ha mostrado un interés especial en los casos de falsos positivos. Y le vamos a entregar, obviamente, la evidencia que recolectamos en esta investigación para que la Corte siga monitoreando el progreso, el avance de las investigaciones sobre casos de falsos positivos. Esperamos también que en los Estados Unidos se genere una investigación a fondo sobre esta materia, sobre estos antecedentes, que ya los pusimos en conocimiento tanto del Departamento de Estado como del Congreso de los Estados Unidos y de la Casa Blanca. Es una materia de la mayor importancia, especialmente teniendo en cuenta que durante muchos años se ha mantenido un grado de cooperación muy estrecha a través del Plan Colombia, cooperación militar, entre los Estados Unidos y las fuerzas militares colombianas. Es una cooperación billonaria de varios billones de dólares que está centrada en compartir inteligencia, entrenamiento y equipos por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, esa cooperación en el Plan Colombia contaba con resguardos, salvaguardas en materia de derechos humanos para evitar que se produjeran violaciones o abusos a los derechos humanos por parte de militares colombianos. Es evidente que todos los mecanismos de salvaguarda, todos los mecanismos de control establecidos en la legislación de los Estados Unidos han fallado, no se han respetado. Esto constituye una burla para la legislación que se ha aprobado y en particular para aquellos senadores norteamericanos que en su momento expresaron su preocupación sobre esta materia e impulsaron mecanismos de control, como por ejemplo el senador Patrick Leahy,
quien ya se ha pronunciado públicamente expresando su malestar, su preocupación por el volumen, por la escala de estos asesinatos, porque comprometen a todas las divisiones del ejército colombiano de la época y por la impunidad de la que han gozado los altos mandos, que les ha permitido incluso seguir ascendiendo en sus funciones. Yo no quisiera extenderme más, simplemente quisiera